Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les doy la cordial bienvenida a este nuevo evento en el marco del lanzamiento de la 9ª edición del premio CCAB al liderazgo sostenible. Hemos denominado este evento Sinergias Intersectoriales ante el Cambio Climático hacia un futuro resiliente, inclusivo y con bajas emisiones de carbono. Le doy la palabra a Lucas Ignacio Utrera, que es el director de sustentabilidad de SMS Latinoamérica y quien coordina y lidera la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara, para que haga la presentación de los oradores y modere el evento. Bueno, Lucas, te dejo en tus manos. gracias Alejandro. Bueno, buenos días a todas las personas que se están sumando. El evento además se está grabando, así que después también se comparte para que, bueno, aquellas personas que no se pueden sumar también lo puedan ver. Y bueno, contento de estar en esta ocasión que siempre el premio Liderazgo Sostenible nos regala de distintos espacios en el año. En esta ocasión el lanzamiento. Y siempre el premio obviamente tiene una mirada de triple impacto, aunque bueno, siempre por ahí vamos mirando alguna más que otra o algún tema más que otro. Y para este evento de lanzamiento nos pareció relevante por varios motivos orientarlo al cambio climático y por eso este título de Sinergias Intersectoriales ante el Cambio Climático. Eh, y digamos, por varios motivos, uno de ellos es el rol del gobierno británico como anfitrión de la próxima COP, así que bueno, también en parte por eso es que quisimos dar este tinte a este webinar. Obviamente que mientras van conversando, ahora les voy a presentar, mientras vamos conversando, siéntanse libres por chat de ir manejando preguntas, más allá que las podamos hacer antes o al final. Y bueno, voy a presentar a las tres personas que están participando de este conversatorio. En primer lugar tenemos a Mercedes Esperón, que es la coordinadora de cambio climático de la Embajada Británica en Buenos Aires. Bienvenida, Mercedes. Tenemos a Patricio Lombardi, que es el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, y interesante esto, el primer ministro en la región, así que bueno, ya nos contará ahí algunas cuestiones al respecto. Súper interesante tenerte, Patricio. Y tenemos a Gabriel Pérez, gerente de desempeño ambiental de Andriani, del grupo Andriani, que, digamos, como representante de empresa y en particular también como empresa que el año pasado ganó un premio, ganó una de las categorías del premio Liderazgo Sostenible. Siempre en los webinars nos gusta traer a ganadores anteriores para ver, bueno, un poco cómo sigue. Además que el año pasado ganaron por algo muy interesante y muy atinado con este webinar que tiene que ver con su iniciativa de carbono neutro. Así que bueno, tenemos, como dice el título, estas sinergias intersectoriales, tenemos representantes que están personalmente muy comprometidos y en organizaciones muy comprometidas con el cambio climático, un tema que nos involucra y nos atañe a todos. Así que bueno, para comenzar, voy a comenzar por Mercedes, más que nada para que bueno, nos puedas contar de cara a la próxima COP, la COP26, que el Reino Unido, el gobierno británico será anfitrión. ¿Qué expectativas hay en torno a esta COP? ¿Qué nos depara? Bueno, Lucas, muchas gracias por la pregunta y bueno, ante todo agradecer la invitación de la Cámara y también saludar a mis colegas panelistas, a los miembros de la Cámara y a los que nos acompañan hoy en el evento conectados desde el otro lado, ¿verdad? Bueno, como vos decías, hay mucha expectativa en torno a la COP26, que son las negociaciones de cambio climático que se dan lugar en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Según el secretario general de Naciones Unidas, es una de las COP, una de las negociaciones con mayor carga para los países, para los negociadores. La realidad es que se necesita llegar a un acuerdo balanceado, equilibrado, donde podamos poner en práctica y darle mayor impulso a los objetivos del Acuerdo de París en este último tiempo, y también en gran parte promovido por la pandemia el año pasado. Ha crecido considerablemente la expectativa del público, hay mucha más información, mucho más involucramiento de la sociedad en general, y entonces todos los ojos están puestos en Glasgow, en Escocia, en noviembre de este año. Y por supuesto, también nos enfrentamos al desafío que, como mencionaba,
el COVID ha puesto mayor peso en las economías mundiales y esto genera algunas brechas, ¿no? Pero por el otro lado también da lugar a un escenario de oportunidad, de enfrentarnos a esto de manera propositiva, de impulsar una economía global más verde, más inclusiva, más resiliente, ¿no? Entonces, la presidencia del Reino Unido, para las negociaciones, frente a este contexto, se plantea cuatro objetivos claves. El primero está enfocado en el eje de la mitigación. Sabemos que la ciencia nos dice que el mundo necesita alcanzar las emisiones cero netas hacia mediados del siglo, al 2050, de manera tal de quedarnos próximos a lograr ese objetivo de no superar los 1.5 grados, que es el más ambicioso que nos propone el Acuerdo de París, ¿no? Y asimismo, también reducir a la mitad las emisiones al año 2030, con lo cual, en ese sentido, como presidencia estamos impulsando y alentando a los países a presentar sus planes de acción climática, sus compromisos, que llamamos las contribuciones nacionales determinadas, para el año 2030, y junto con eso los planes de largo plazo al año 2050, y que una y otra estrategia estén en diálogo. Esto, en gran medida, la mitigación, las medidas de reducción de emisiones de carbono, implican un cambio de cómo producimos, de cómo consumimos, y en gran parte estamos proponiendo que se acelere una eliminación gradual de una de las fuentes de combustibles fósiles más contaminantes, que es el carbón, de fomentar más fuertemente la inversión en las renovables, de detener los subsidios a los combustibles fósiles de manera gradual, de acelerar el despliegue de vehículos eléctricos. Todas estas acciones reducen las emisiones. El segundo objetivo está enfocado a la adaptación, que es otro de los ejes del Acuerdo de París. Las acciones para adaptarse se hacen cada vez más urgentes, los impactos frente al cambio climático los estamos viviendo hoy, e incluso si suspendiéramos o detuviéramos las emisiones de carbono, aún así todo, sentiríamos los impactos, y es necesario que los países planifiquen en torno a cómo mejorar la infraestructura, ¿no? Cómo construir defensas, cómo mejorar los sistemas de alerta temprana, cómo construir sus ciudades. Entonces, en ese sentido, y movilizar también, por supuesto, toda la financiación pública y privada en torno a mejorar estos sistemas. El tercer objetivo, como ya daba una pauta, está enfocado a lo que es la movilización de las finanzas, que también es otro de los ejes del Acuerdo de París. Tanto las finanzas públicas como privadas son clave para asegurar este objetivo de una transición hacia una economía bajo de carbono, comunidades y poblaciones adaptadas a los efectos del cambio climático. Y sabemos que, como decía, el COVID ha hecho esto un poco más desafiante. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente para que los países donantes, los países desarrollados, movilicen y cumplan con su objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo, para que puedan implementar estas medidas de las que hablaba hasta recién. Y también, bajo este punto de finanzas, estamos trabajando no solamente con los países, sino muy fuertemente también con el sector financiero privado, ¿no? Ahí hay toda una serie de medidas en torno a cómo medimos, gestionamos el riesgo climático, cómo hacemos la toma de decisiones para las inversiones, y de manera tal de canalizar mayores flujos a la inversión en proyectos verdes, sostenibles, resilientes. Y por último, y no por ello menos importante, ¿no?, identificamos como objetivo la colaboración internacional, el trabajar juntos para acelerar esta transición. Y cuando digo juntos, no es solamente los países que son parte del Acuerdo de París, sino también como sociedad en general, con todos los actores no estatales. Estos son las empresas, las universidades, las ciudades, los gobiernos subnacionales, y trabajar en la transformación de la economía en cada uno de estos sectores que mencionaba al principio, pero también
en lograr acuerdos sólidos, balanceados, en vistas a finalizar el reglamento del Acuerdo de París, que han quedado pendientes algunos temas de la negociación anterior, que se dio en Madrid en el año 2019, porque tuvimos un impasse que hubo conversaciones virtuales, pero no hubo una negociación formal hasta ahora en noviembre. Y ¿Cómo va a ser, mandatos perdón, cómo va a ser en noviembre el formato de la COP? ¿Virtual, presencial? Me agarró la duda, no tengo claro. No, ¿Se sabe? claro. Bueno, primero aclarar que yo mencioné noviembre, la COP va a ser del 1 al 12 de noviembre. Se está planificando una COP presencial. El Reino Unido está fuertemente coordinando con el secretariado de la Convención, con la COP 25 que le está liderando Chile, ¿no? que son los presidentes anteriores. Estamos planificando una COP presencial. El Reino Unido, están abiertos los portales para el registro de las delegaciones. El Reino Unido en la apertura también del registro anunció que se van a estar facilitando la vacunación de aquellas delegaciones más vulnerables que no tengan acceso a un plan de vacunación en sus países. Por supuesto, en todo momento se están monitoreando la situación sanitaria y epidemiológica. Y contemplando, por supuesto, porque no hay que ser ajeno a la realidad que nos toca, escenarios ¿no? complementarios a la presencialidad. Pero bueno, de momento estamos muy entusiasmados con lograr una COP presencial. Sí, sin duda, me alegra escuchar eso y las expectativas ambiciosas, por supuesto. Y aprovecho, Gabriel, antes de que nos cuentes por ahí algunas cosas de Andreani, vos, digamos, estuviste en la COP anterior en Madrid, que presidió Chile en Madrid en 2019, y me gustaría saber un poco tu experiencia y cómo ves estas expectativas que mencionaba Mercedes, aprovechándote que estuviste ahí participando. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, muy en línea con lo que comentaba Mercedes. Algunas conclusiones que saqué, obviamente fui en representación del sector privado junto a un grupo del CEAT, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, y aunque hicimos foco en el sector privado en general y en el transporte y la logística en particular, claramente se vio un llamado a la acción, a incrementar la ambición climática, un llamado a que las empresas utilicen estándares para reportar, y también muy alineado a lo que comentaba Mercedes, es tal la magnitud de inversiones que requiere el mundo para reconvertir procesos en busca de la carbono neutralidad, que reportar, definir metas basadas en ciencia, utilizando distintas metodologías, se torna clave no solo al momento de tener su propia visión como compañía, sino también acceder a esas financiaciones que sin números robustos, sin rendición de cuentas transparente, va a ser más difícil. Y también obviamente me sorprendió positivamente todo el tratamiento de la agenda de género, de equidad en el transporte, en la problemática del transporte y en el sector privado en general, y también la mención muy fuerte que se hizo a la economía circular como una llave concreta para la reducción de emisiones de toda la cadena de suministro. Así que bueno, eso fueron algunas pinceladas muy interesantes. Bueno, interesante tener esta posibilidad, así que está bueno ver cómo sigue, cómo viene este proceso, que bueno, es a pasos firmes, más allá de cómo uno quisiera que fuese de rápido, pero ocurre. Y bueno, ya teniendo un poco este contexto, este año que nos espera hasta noviembre, hasta Glasgow, quería aprovechar, bueno, tenemos a Patricio Lombardi, que te presenté como el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, y me gustaría un poco que me cuentes un poco esto de qué significa ser el primero en América Latina, creo que es el título de alguna manera, y qué mandato tenés, digamos, con qué mandato nace este ministerio, es como que creo que genera como ahí la intriga y lo interesante. Así que bienvenido, Patricio, un placer tenerte. Gracias Lucas por la invitación, gracias a la CAB por la invitación. Saludo a Mercedes, que venimos trabajando hace tiempo con ella, a los amigos de Andreani, que también a través de Pablo aquí en Misiones se ha acercado también. Digamos, estos son trabajos que venimos haciendo desde hace un tiempo porque sentimos esta pasión por la temática. Concretamente, gracias
una vez más por la invitación y por pensar en nosotros, por pensar en Misiones. La verdad, está buena la pregunta, Lucas. La pregunta es, ¿por qué no hay otro? O sea, ¿por qué estoy y por qué no hay otro u otras en América Latina a nivel provincial o estadual o a nivel nacional o federal? Digamos, soy el único ministro de Cambio Climático y la verdad que me da un poco de tristeza ser el único. Apenas asumimos con el equipo, recibimos una carta del Papa Francisco, justamente felicitándonos y concretamente pidiéndome hacer extensivo esto a otras jurisdicciones. La importancia de que vio un líder ético y moral, más allá de la religión que cada uno tenga, cómo vio la necesidad de la creación y de llevar a la más alta esfera política la cuestión climática y la cuestión de esta doble o triple crisis que vivimos, ¿no? Es imposible disociar la crisis climática con la crisis de biodiversidad. Es como pensar que nosotros estamos usando tapaboca y que el atropellamiento a la biodiversidad y la naturaleza no tiene nada que ver. Tenemos que empezar a vincular. Se necesita una inteligencia vincular en el mundo, me parece. Esto lo entendió muy bien Misiones, es una provincia que fue pionera en la creación del Ministerio de Ecología. Me acompaña en este momento entre los participantes el subsecretario Alan Benítez de Ecología también, a quien lo saludo, de la provincia de Misiones, la primera provincia en tener un Ministerio de Ecología. Y tenemos, por supuesto, el Instituto Misionero de Biodiversidad, porque existe en la segunda provincia más pequeña en territorio de la República Argentina, alberga, cuidamos celosamente el 52% de la biodiversidad de todo el país. Entonces, la responsabilidad es enorme. Vos hablabas recién y Mercedes y lo que hablan hoy los líderes en la COP26 es empezar a establecer las metas para carbono, la neutralidad en carbono. Yo les quiero contar que desde el año 2016 el gobierno argentino, el gobierno nacional, el gobierno federal argentino, dice que Misiones es carbono negativo. Entonces nosotros estamos hablando desde la primera y única provincia con Ministerio de Cambio Climático y además una provincia que la nación argentina cree que somos carbono negativo. Estamos empezando los estudios de gases de efecto invernadero que nos van a llevar justamente a este detalle. Pero quiero profundizar un poquito. Les quiero contar a los que nos están escuchando, hicimos con Lucas, con Mercedes, con Alejandro, una preparatoria de esto. Y en esa preparatoria yo le decía a Lucas, yo me siento muy cómodo, como es un tema que me apasiona y que me suelo perder, me siento muy cómodo con las preguntas de ustedes, pero concretamente me gustaría hacer un foco en una palabra que nosotros usamos mucho y que la presidencia de la COP26 la entendió muy bien. La presidencia del Reino Unido. ¿Qué quiere decir? Holística. Nosotros vemos este problema con un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir? Que no podemos sectorizar el tema atmosférico, si se quiere, o el tema climático. Subió 1.2, ¿cómo hacemos para que no suba 1.1? Esto es una crisis global ambiental. Yo vengo de una fundación, tuve el honor de fundar R21 junto con Charlie Alberti, el músico de Soda Stereo, y tuvimos dos grandes científicos que nos dejaron. La primera fue la famosa Yolanda Ortiz, que fue la primera ministra o secretaria de Ambiente o de Ecología de la Argentina, que nombrada por el general Perón en los 70. Y después lo tuvimos a Osvaldo Canziani, premio Nobel, junto con Al Gore, meteorólogo, ya nos dejó en este plano, pero desde el día uno nos hizo entender que esto es un cambio ambiental global, que tiene que ver que tiene que tener un enfoque holístico y que tiene que tener una respuesta holística. Entonces vuelvo a la COP26 y a la presidencia del Reino Unido. Ellos lo entendieron. Lo entendieron como lo entendió la CAB,
que llama a un ministro subnacional a estar presente. Y lo mismo nos pasa con la relación con Reino Unido. La vez pasada hablamos con Fiona Clauder, la embajadora que está a cargo de América Latina, si no me equivoco, Mercedes, para estos temas, y coincidíamos un montón en este enfoque holístico. Y hasta yo, un poco atrevido, fui un poquito más allá y le decía a la embajadora, ¿cómo puede ser, si estamos hablando de una problemática en conjunto y un enfoque holístico, que en octubre tenemos la cumbre de biodiversidad en China y en noviembre tenemos la cumbre de cambio climático en Escocia? Totalmente separadas. Dos cumbres distintas cuando deberían de ser. Y la embajadora me decía, hay alguien en el Reino Unido que piensa, que creo que es el jefe de ella, que piensa exactamente como vos, me decía. Así que bueno, por suerte no estoy solo. Pero este es un poco lo que queremos plasmar, ¿no? El enfoque holístico a la situación, la gravedad, la urgencia y la importancia del asunto, en principio, y el poder empezar a dar respuestas. Vimos en estos días pasados que la audiencia pública, que generalmente eran trámites, las audiencias públicas empezaron a no ser más un trámite. Estoy hablando de noticias de las últimas 48 horas. Para no entrar específicamente en el detalle, yo creo que la solución a esta problemática es con todos. Entonces es el momento de que estemos sentados todos a la mesa, como ha sido en estos días la audiencia pública. Por eso quiero felicitar a la posición de Ambiente y a la posición de, concretamente, Ambiente Nación de Rodrigo Rodríguez Torkins, que me pareció muy valiente, muy firme y muy necesaria. Sin tomar posición en la temática, simplemente vamos a sentarnos en la misma mesa y vamos a hablar qué significa esto. Entonces yo creo que ahora empieza a verse lo que necesitamos en este siglo XXI, que es dejar el cerebro que estábamos por un lado y meternos otro cerebro. Y vuelvo una vez más al Reino Unido. Yo estoy leyendo muchísimo de la temática. Pensé que entendía hasta que asumí como ministro. Y me cuesta mucho llegar a declaraciones muy simples, pero muy importantes. Hay un economista que les sugiero a todos, si lo pueden googlear, que se llama Partha Dasgupta. Ahora lo vamos a poner. Partha Dasgupta es un economista de Bangladesh que el Reino Unido lo contrató hace 2 años para hacer un informe sobre la relación entre finanzas, biodiversidad y cambio climático, y economía. Y el señor, digamos, llega a una conclusión. Por supuesto es un informe que lo recibí ayer, 450 páginas, por supuesto que todavía no lo leí, pero lo tengo para leer. Pero el señor llega a una conclusión que es muy lógica, y es el economista, y esto lo decía un economista famoso hace 100 años, el que piensa que el mundo tiene recursos infinitos para usar recursos naturales infinitos, o es un loco de atar, o es un economista. Entonces, hay que empezar a entender que el Producto Interno Bruto o el PBI no refleja lo que enseña en la universidad que refleja. Seguro. Los economistas crecieron pensando en que los recursos naturales y el mundo son infinitos, y no son. Entonces, vuelvo a subrayar al Sir, es Sir, el profesor Dasgupta, que es uno de los tantos. Stiglitz es otro. Por supuesto que son economistas muy cercanos al Vaticano, y que son economistas que el Papa, como Vandana Shiva y tantas otras, los tiene al lado. Pero es importante entender que hay una ola que se viene, que no son solamente las Gretas y los Gretos del mundo, pero que tenemos que estar atentos y entender esto muy bien. Gracias, y aquí a disposición. No, me encanta. Ahora voy a volver a vos, Patricio. Me encanta, digamos, y me queda claro un poco este mandato, que más allá de los desafíos de la gestión y de los desafíos que tenés ahí en la provincia, sin lugar a dudas que hay un mandato que trasciende mucho la provincia por este rol de
de vanguardia, de ser el primero de esto, de entender que por más que en Misiones tu gestión esté ordenada, el cambio climático es un tema global y sin lugar a dudas no sería suficiente tu rol que digas puertas adentro está todo en orden, así que está bueno y celebro que tengamos estos roles que van tomando forma y que a esta, digamos, necesidad de transmitir el concepto de cambio climático, que a veces queda muy en lo declarativo, que pueda haber estos fundamentos, que pueda haber estos roles políticos, así que enhorabuena. Y metiéndonos ahora un poquito, vuelvo a vos, Mercedes, para ver un poco expectativas. Ahí Gabriel nos contó algunas cosas, después ya nos contará, pero digamos, algunas expectativas de la COP26 en cuanto al sector privado particularmente. Hablaste un poco de finanzas sostenibles, pero bueno, me imagino que en estos 4 desafíos de mitigación, adaptación y demás, obviamente las empresas son un actor relevante. ¿Qué nos puedes contar? Sí, no, sin dudas, como decía, principalmente lo focalicé en el eje de colaboración, ¿no? Ahí creo que se plasma el concepto de lo que decía un poco Gabriel, que es lo que se encontró en la COP cuando viajó a Madrid, y lo que decía Patricio, de que todos estamos involucrados, ¿no? Y en este subconjunto de actores no estatales es donde encontramos a las empresas. Y las empresas son un motor clave y un hub de innovación impresionante a la hora de impulsar, ¿no? La economía, de cómo pensamos los procesos, y cómo los llevamos a las prácticas, ¿no? Y toda la cultura que hace también interna de los mismos empleados. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen no solamente el desafío, porque esto, por supuesto, cualquier cambio presenta un desafío, pero también la oportunidad de subirse a esta ola verde, si quisiéramos llamarla de alguna manera, y llevarla a delantera. En particular, lo que hace a la COP26 y a todas los procesos de negociación. Luego del Acuerdo de París, se crearon luego del Acuerdo de París unas figuras que se llaman High Level Climate Champions, que son campeones de acción climática, que están enfocados particularmente en articular y trabajar en conjunto con los actores no estatales, ¿no? Estos personajes, por simplificar, en esta oportunidad están impulsando 2 campañas claves que se llaman la Carrera Cero o Race to Zero y la campaña a la resiliencia, Race to Resilience. Acá se insertan, o sea, hay capítulos para cada tipo de actor subnacional, cada actor no estatal, pero en particular también para las empresas, ¿no? Lo que es la Carrera Cero está enfocada más que nada a lo que decía, ¿no? Un poco más al eje de la mitigación, a buscar este horizonte a largo plazo de cero emisiones netos, de carbono neutralidad. Las empresas promueven que las empresas desarrollen planes de reducción de emisiones, como decía Gabriel, basadas en las ciencias, que sean trazables con metas claras, ¿no? Intermedias. En este plan se puede apalancar de distintas iniciativas que toca cada uno de los ejes de reducción de emisiones. Por ejemplo, hay una iniciativa global que se llama RE100, que está enfocada a la promoción de las energías renovables, o otra que se llama EP100, que está enfocada a lo que es eficiencia energética, EV100, que es para transporte eléctrico y de bajas emisiones, ¿no? Entonces, un poco lo que se está promoviendo es ver cómo se cambian los procesos, la cultura de las empresas, en vistas a hacer estas transformaciones, ¿no? Y como también mencionaba Gabriel, y creo que es muy importante, no solamente como acceso para el financiamiento, pero por supuesto que sí, todo lo que tiene que ver con el reporte y la divulgación de la información, de los balances, no solamente contables, ¿no? Pero cómo van haciendo esa transición, que sea medible, que sea trazable, de forma tal de informar a los inversores que puedan alocar flujos de financiamiento a esas empresas,
en particular para apoyarlas. Así que en cada uno de estos ejes, Race to Zero o la carrera cero, apunta a eso, y en particular lo que hace la otra campaña de Race to Resilience, a la resiliencia, es para mejorar y catalizar la acción de los actores no estatales, de manera de contribuir a un aumento de la resiliencia de aproximadamente, es bastante ambiciosa, apunta a mejorar las condiciones de 4.000 millones de personas vulnerables en torno a los riesgos climáticos, y se apalanca en lo que es la transformación a nivel urbano, a nivel rural, a nivel costero, y ahí también, ¿no? Por supuesto, las empresas tienen un rol fundamental. Claro, está bueno. Gracias, Mercedes. Y voy a aprovechar a Gabriel, porque Andriani de alguna manera, no sé si son campeones de acción climática, pero para la Cámara ganaron el premio, así que son campeones en la Cámara, porque el año pasado ganaron en la categoría Idea Innovadora con el programa de carbono neutro. Me parece interesante que ustedes, digamos, en general cuando uno mira las prácticas de las empresas, inclusive las que se postulan al premio, aparece más el foco en la mitigación, lo cual, bueno, es lógico y es válido, pero digamos, todavía parece poco el tema de la adaptación, si se quiere. Entonces, por ahí me gustaría que me cuentes, Gabriel, un poco sobre este programa que ganó el año pasado, y sé que andan en cosas interesantes en términos de adaptación, así que contanos, Andriani, en qué anda. Sí, claramente compensar es una muy buena acción, pero hacer el recambio de tecnologías, de procesos, es el foco en el que estamos dando. Yo creo que en la compañía también fuimos madurando a partir de saber a qué metodologías asociarnos, y ahí quiero destacar que nos ayudó mucho también a construir el modelo de huella de carbono que lanzamos el año pasado. El reportar, vamos por nuestro 4º año reportando en el CDP, en el Carbon Disclosure Project, que es esta metodología, esta plataforma de rendición de cuentas en materia de emisiones, que luego objetivos basados en ciencias se empiezan a aunar, por suerte, las metodologías se empiezan a hermanar, y el reportar esta metodología, esta herramienta, que además de ser una sencilla plataforma de carga, va mucho más allá, porque ayuda a las empresas a hacer una mirada de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Riesgos de transición, riesgos de oportunidad, y eso nos permitió desarrollar nuestro modelo de huella de carbono, que es empezar a hablar un poco de la contabilidad ambiental en la compañía, ¿no es cierto? No solo de cara a los clientes, porque tenemos una herramienta que puede medir las emisiones asociadas a una sucursal, a una región, a una planta, a un segmento comercial, a un cliente, distintas vistas, es decir, que nos provee nuestro inventario de emisiones corporativas, sino que también le aporta a nuestros clientes, a nuestra cadena de valor, información que es muy valiosa, porque cada vez más las compañías productoras de bienes dependen en estos compromisos hacia la carbono neutralidad de su cadena de valor, de sus operadores logísticos, donde nosotros como operadores logísticos somos muy relevantes. Con lo cual hemos generado muy buena información para nuestros clientes, y también, como decía, para los gerentes, para empezar a hablar de que cuando diseñamos un nuevo servicio, cuando diseñamos un nuevo producto, incorporar los costos ambientales en esa mirada, con lo cual la herramienta nos ha ayudado y poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos saber las emisiones asociadas al almacenamiento, al transporte, a la última milla, así que esta herramienta nos permitió empezar, como les decía, a compensar proyectos concretos, y también a definir a dónde vamos. Están haciendo como cuando uno compra un boleto de avión que te dice las emisiones generadas del destino, digamos, ¿están llegando a eso? ¿O? Sí, creemos que obviamente hay un cliente corporativo, hay un cliente que, como les decía, ya nos toca, nos golpea la puerta para no solo preguntar sus emisiones, sino también qué estamos haciendo nosotros, por lo que comentaba antes, que sus compromisos ante objetivos basados en metas basadas en ciencia requiere la articulación con la cadena de valor, pero sí también, como desarrollamos una herramienta que su principal potencial es que, como todo modelo, que es una representación de la realidad, en este caso, los datos core salen de los sistemas operativos del negocio, de los sistemas financieros, administrativos. Eso nos da mucha potencialidad, porque podemos bucear y trazar hasta nivel envío, con lo cual en la siguiente fase estamos tratando de hablarle a los destinatarios finales, y eso también para construir ciudadanía. Hoy ya no estimamos que no se estila tratar de compartir el costo con el destinatario final, sino también empoderarlo y hacerlo parte de que tome una decisión sobre financiamiento, sobre
sobre mitigación con algún proyecto verde, así que estamos en esa línea también de empezar a hablarle a los ciudadanos, a los destinatarios finales, para que puedan entender también el impacto de lo que hacemos. Perfecto, muy bueno. Y ahí, digamos, vos, Mercedes, y creo que va a ser interesante para escuchar también a Patricio, hablaban de un tema central que es la finanza sostenible, financiar todo esto. ¿Qué estás, digamos, qué nos puedes contar, Mercedes, en relación a este tema? Y por ahí, Patricio, un poco este tema más financiero, contable, también me va a gustar. Así que, Mercedes, danos por ahí como el escenario, contanos en qué, inclusive, qué está promoviendo el propio gobierno británico, así en este tema tan relevante. Dale, muchas gracias, Lucas. Bueno, yo recojo un poquito lo que decía Patricio para hacer entrar por ahí con respecto al reporte del profesor Dasgupta. Bueno, si de hecho, si los miembros de la Cámara están interesados, se los podemos compartir por parte de la Embajada, se los podemos acercar y distribuir. Hay una versión acotada también, como un resumen ejecutivo con las conclusiones, así que no necesariamente tendrán que leer las 400 páginas, aunque obviamente lo recomendamos. Pero este fue un reporte que se comisionó por parte del Ministerio de Finanzas, de Hacienda del Reino Unido, al profesor Dasgupta y a su equipo, y la conclusión principalmente es, ¿no?, cómo que la naturaleza tiene un peso en la economía, en las decisiones financieras, y que hay que empezar a valorizarla y contabilizarla, y acá lo que decía Gabriel, ¿no?, cómo también incluimos estas variables en la toma de decisiones, en las decisiones económicas y financieras de las empresas, pero también en particular esto, el reporte que hacía alusión Patricio hablaba más que nada también de cómo gestionamos los recursos y los bienes públicos. En particular, lo que hace a las finanzas verdes, las finanzas sostenibles, es un eje temático que identificamos como presidencia clave para la discusión. En ese sentido, estamos impulsando distintos marcos de divulgación, en particular lo que hace a las recomendaciones del TCFD, que es el Task Force for Climate Financial Disclosures. Y esto no solamente para las empresas, sino para los distintos actores del sector financiero. Como decía Gabriel, este tipo de herramientas permite que las distintas instituciones puedan gestionar, o sea, medir y gestionar sus riesgos climáticos y sus oportunidades, ¿no? Los riesgos y las oportunidades vinculados a la transición, o sea, esto que yo decía de corrernos un poco de la economía impulsada por las fuentes de combustibles fósiles, y también a los riesgos climáticos físicos. Entonces, también temas de infraestructura, entra en juego también todo lo que es el análisis de activos varados, o el potencial de activos varados, o las oportunidades de generar nuevos activos, o repotenciar activos que ya teníamos quizás más, no con uso eficiente al 100%. Entonces, en particular, lo que hace a las finanzas sostenibles, estamos no solamente trabajando con las empresas, pero sino también con los inversores. Hay alianzas a nivel internacional muy grandes en torno a lo que hace a las finanzas sostenibles, y en Argentina en particular te puedo comentar que tenemos 2 proyectos financiados por el Departamento de Negocios y Energía del Reino Unido, bajo el programa UK Pact, que abrió el año pasado un fondo en particular enfocado a la reconversión verde, ¿no? Entonces, con un eje en la mitigación, pero también buscando proyectos que busquen potenciar la recuperación post-COVID, que sea resiliente, verde, inclusiva, con fuerte consideraciones de género, de inclusión social, y en particular están enfocados a las finanzas sostenibles. Estos 2 proyectos, uno de ellos en particular, está trabajando a nivel subnacional con los bancos provinciales en la zona del NEA, ¿no? Y lo que hace es generar capacidades y fortalecer los equipos de trabajo de los bancos provinciales y los bancos más representativos en esas provincias, para analizar sus carteras y sus portfolios de inversión, ver cómo reconvertir y generar líneas de crédito verde
y de manera tal de financiar proyectos sostenibles que apunten en esos territorios, ¿no? Que apunten a la eficiencia energética, las renovables, a lo que sean pequeños productores, artesanos, artesanas, que viven del bosque, que cuidan el bosque, sistemas silvopastoriles sostenibles y demás. Y el otro proyecto está trabajando a nivel más nacional, hace capacitaciones en temas de finanzas sostenibles, riesgos climáticos, incluye también este marco que les mencionaba antes del TCFD, aspectos de gobernanza ambientales y sociales también, y está trabajando con un foco un poco más sectorial en lo que es al sector agroindustrial, para generar un roadmap, una hoja de ruta, para ir, le dicen enverdeciendo, pero haciendo más sostenibles las cadenas de valor productivas, libre de deforestación, que es algo que también vemos una tendencia mundial muy grande, una necesidad local también, ¿no? Porque como decía Patricio, los medios de vida de las poblaciones, hoy sabemos que para seguir desarrollándonos, para seguir creciendo, es indispensable contemplar la variable de la pérdida de la biodiversidad, la recuperación ecológica, si no van a ser sostenibles en el tiempo esos productos, esos sistemas. Y por último, tiene otros dos componentes que están enfocados en hacer un análisis de riesgos de esto mismo, de transición y físicos en distintas cadenas productivas del país. Y por último, desarrollar un mecanismo de financiamiento sostenible para pymes agroindustriales, ¿no? Así que bueno, estamos muy entusiasmados en ese sentido y creemos que es bastante innovador, a la vanguardia de los temas que hoy nos tocan, y vemos mucho interés en torno a ello. Seguro, muy bueno ahí, y como un poco esto que decía Patricio, esta mirada holística, y lo decía Gabriel, lo decía Mercedes, esto de ir acostumbrándonos, de ir educando ciudadanía, educando empresas, educando los propios inversores. Por ahí, Patricio, vos de tu mirada como funcionario, como dirigente político, de alguna manera, cómo entran estos temas de financiamiento, y supongo que también habrá algunos temas más específicos dado tu rol público, en cuanto, por ejemplo, esto de los activos pasivos, todo esto que vos dijiste al principio, de las carreteras tienen emisiones en cuanto al reservorio que representa. Contanos por ahí un poco sobre eso. Sí, gracias. Nosotros vemos la urgencia y la importancia, o la importancia y la urgencia de la temática, un poco retomando lo que decía Mercedes, ¿no? Está pendiente todavía el artículo 6 de la Cumbre de París, del Acuerdo de París, de la COP de París, perdón, en donde tal vez lo más importante para una solución al conflicto, al problema, todavía no se ha tratado, que es el tema del dinero. La vez pasada comprendí cabalmente que la provincia de Misiones, además de producir yerba, líder número 1 en el mundo, además de producir té, también líder número 1 en Argentina, Sí. Nosotros producimos aire puro, nosotros producimos agua dulce y nosotros producimos tierra fértil. ¿Cómo le pongo valor a eso? No hay más tiempo. Y es importante comprender que la solución a la problemática está basada en la naturaleza. Este concepto que ahora se va a empezar a escuchar cada vez más, NBS, Nature Based Solutions, o soluciones basadas en la naturaleza, a mí me parece, por un lado, una genialidad que se haya ocurrido hace 2 meses, y por otro, un horror que no los haya pensado que la solución al problema de la naturaleza está basada en la naturaleza. Un enviado especial de cambio climático de un país muy, muy importante decía hace un mes que que la mitad de lo que ese país ensució se va a limpiar con tecnologías que todavía no se descubrieron. No hay más tiempo, señores, señoras. A ver, esta problemática, y vuelvo al ministerio, yo sé que ustedes tienen en la Cámara empresas importantes, y concretamente
fuimos contactados por British Petroleum, pero fuimos contratados por British Petroleum Londres. No sé si está en el panel Agustina Senarruza, pero concretamente cuando nosotros le dijimos, sí, nosotros estamos en Argentina, y no, nosotros con Argentina no, sí, son nuestros socios, pero esto es Londres. O sea, tenemos que comprender en la República Argentina, las empresas privadas, aquí, a todos y todas, que la solución está basada en la naturaleza y que no hay más tiempo para perder. Entonces, concreto, y retomo lo que decía Mercedes sobre el uso sustentable del bosque, el uso sustentable de la biodiversidad. Acá, a 10 kilómetros, yo tengo gente que hace en el Monte Misionero, en la selva paranaense, en el único 5% que queda del bosque atlántico, que se cortó en un 95%, y el 5%, la selva remanente, está en Misiones, que hace carbón. Son carboneros, y si el carbón se hace, hay que bajar algún árbol, hacer una horneada, como le dicen ellos, y después viene la gente para llevarse el carbón. ¿Qué sustituto le doy a esa persona? Le digo, no cortes más el monte. Lo hizo él, lo hizo su padre, lo hizo su abuelo. ¿Cómo hacemos un uso sustentable de la biodiversidad? Entonces, estas son las preguntas que tenemos en un tiempo que creo que todavía no se ha tomado conciencia por estos lados, sacando algunos casos muy pequeños, muy particulares, de la urgencia y la importancia, y sí se conoce muy bien en Europa. Así que creo que esto de contabilizar, ¿no? Yo siempre digo, no confundir valor con precio. Hay que ponerle valor a la naturaleza, hay que entender que como nunca nos salió nada, la tomamos como si nunca fuese a perderse, como si Exacto. va a estar ahí para siempre, como que siempre le vamos a poder meter la mano para usarla, para ensuciarla, para contaminar nuestro aire, para contaminar nuestra agua, para contaminar nuestra tierra. O sea, nosotros tenemos un planeta que está desertificado en un 60%. Los océanos están acidificados. Los océanos, el agua salada, el agua dulce, el 75% se usa para prácticas agrícolas que no están buenas. Y ni hablar del problema que tenemos en el aire, desde las partículas suspendidas, que se mueren 10 millones de personas por año, por partículas suspendidas en el mundo, hasta otros problemas que trae esta crisis, que son desde la inundación hasta la sequía, desde el incendio hasta... Entonces, no hay más tiempo, hay que pensar que la solución está basada en la naturaleza y hay que dar respuesta a los pedacitos pequeños, minúsculos, manchones verdes que queda, como veíamos en la presentación de la CAP que habían puesto, que quedan verdes en el planeta. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien, cuando nosotros vemos un Estado nacional, un Estado subnacional, un municipio que se está preocupando, que realmente a nosotros nos cuesta mucho cuidar 1,5 millones de hectáreas como están en este momento en la provincia de Misiones, que tiene 3 millones de hectáreas, 1,5 millones arboladas. Nosotros tenemos un parque provincial Uruguay, 88.000 hectáreas. Si yo toco madera, tengo un problema con ese parque provincial, en esas hectáreas, yo tengo que llamar a Buenos Aires para que me manden un avión para apagar el incendio a 1.500 kilómetros. Entonces eso no hay más tiempo para este sistema. Hay que, por eso digo, sacarse el cerebro, ponerse del siglo XXI y comprender que son otros los tiempos. Está bueno, gracias Patricio. Sí, desaprender todo el tiempo, y obviamente esta década es como la década crucial. Ya estamos en los últimos minutos. Tenemos una pregunta de Iván, que es licenciado en Ciencias Geológicas y estudiante de especialización de Ingeniería de Reservorios, y él pregunta, aparte de vehículos eléctricos y la energía solar o eólica, ¿qué otras tecnologías verdes existen para llegar a net zero? ¿Y qué se puede adoptar y aplicar aquí en Argentina? No sé, por ahí, si querés vos, Mercedes, y Gabriel, quizás contar de Andriani algunas experiencias que estén haciendo, que tienen muchas cosas. Perfecto, me gustaría escuchar también de Andriani, porque si lo están implementando es algo bien concreto, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, yo, si querés te puedo hacer la parte futurística de las que mencionaba quizás Patricio, de que obviamente se están desarrollando, hay mucha investigación y desarrollo en torno a algunas
tecnologías que todavía son incipientes, que hay pruebas piloto, algunas de ellas vinculadas un poco más orientadas a lo que es la industria de oil and gas, ¿no? Buscando compensar esas emisiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la captura y almacenamiento de carbono y de metano. Pero bueno, como creo que un poco también decía Patricio, ¿no? Creo que algunas otras acciones son más concretas, son más realizables en el corto plazo y son las que también nos tenemos que enfocar mientras seguimos desarrollando esas otras en vistas a un escenario en el que se haga más difícil llegar a los objetivos. Pero creo que hay soluciones muy concretas que están vinculadas a, bueno, obviamente lo que es eficiencia energética, renovables, transporte eléctrico, tecnologías vinculadas al hidrógeno, al desarrollo del hidrógeno y toda la economía del hidrógeno. También pensar para la reducción de las emisiones, como decía Patricio, las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen que ver con la reducción, por un lado, el deterioro de los ecosistemas, la restauración de los ecosistemas que capturan carbono también, todo ese tipo de actividades y acciones que algunas de ellas no necesitan tecnología, que ya las conocemos, y que implican buen manejo territorial, son sumamente eficientes para reducir y capturar. Está bueno. Y vos, Gabriel, ¿qué nos contarías de Andreani, así cosas nuevas que estén haciendo? Que sé que hay varias. Claramente a uno, como mencionaba Mercedes, se entusiasma cuando escucha hablar del hidrógeno verde o los combustibles sintéticos. Lo que hay que entender primero es que estamos en un contexto de país que tiene una canasta de energías, tiene una matriz energética, donde, por ejemplo, tenemos gas, nuestra matriz creo que anda al orden del 54% a gas, con lo cual nosotros tenemos que entender que hay combustibles de transición que también redundan, como hablaba Patricio, el ministro, en calidad de aire, y así hay que apuntar. Nosotros estamos reconvirtiendo unidades, de hecho tenemos un caso en la provincia de Misiones de un retrofit, estamos convirtiendo una unidad naftera, tradicionalmente a combustible fósil, a eléctrico. Esto es algo que en el mundo ya existe hace rato, pero a veces cuando son pruebas incipientes está bueno contarlo. Tenemos movilidad eléctrica, incorporamos bicicletas eléctricas de última milla, y lo que quería también dar el mensaje en que quizá uno tiene un sesgo a pensar en que si no es eléctrico no tiene futuro, y justamente, por lo menos en la logística, uno que tiene que tener la clásica mirada de personas, procesos y tecnologías. Personas cuando un transportista, un chofer, a partir de sus hábitos de manejo, a partir de monitorearlos, enseñarle y transmitirle herramientas, puede reducir su consumo de combustible, a partir de utilizaciones de aerodinámica y otros implementos que también bajan genuinamente emisiones, y no estamos hablando de una innovación tecnológica extrema, y también estamos hablando de todas las herramientas tecnológicas en las que invierte la compañía para hacer que las entregas sean eficientes y exitosas en una primera visita, porque eso también al final del día es menos intervención en las ciudades, es una logística más inteligente que ayuda con tecnología a coordinar mejor las entregas y hacer que los viajes sean óptimos. Combinando todas esas cosas, creo que podemos hablar de innovación y reducción de emisiones. Seguro. Y a veces, obviamente, cuestiones muy sofisticadas, y a veces este concepto que a mí por ahí me gusta, esto de innovación frugal, que a veces son cosas sencillas, como repensar hábitos, formas de hacer cosas. Obviamente que en un contexto de urgencia no alcanzaría, pero digo, está bueno no quedarnos solamente en lo más sofisticado. Para ir terminando, hay una pregunta en torno a, no sé si por ahí quizás Patricio o quien quiera, dice dice en el contexto de energías renovables, ¿qué consideración tienen para su implementación en energías denominadas geotermia y aerotermia, más difundidas en Europa? No sé, por ahí en renovables, si alguien tiene algo para comentar sobre posibilidades aquí en Argentina. Es una respuesta que voy a tener que dar después. El problema que tenemos en estos casos es que en el cambio climático, por ejemplo, rodeados estamos en este momento de ingenieros ambientales, ingenieros químicos, ingenieros forestales. Es muy complejo
la temática. Y para esta respuesta me va a llevar a alguna interconsulta con ellos, para no guitarrear, Seguro. como se dice en la jerga. Perfecto, Por perfecto. lo menos de nuestro lado. Está perfecto, valoro eso. No sé si por ahí alguien tiene algo particular, pero digamos, creo que... Sí, Lucas, Sí, por ahí también mencionar que, y me remito a la logística y al transporte, pero que además de lo que mencionaba de las tecnologías y las canastas de energía disponibles en el país, hay en el sector transporte, la aviación, el transporte marítimo y el transporte pesado de carga tienen un desafío extra, porque uno puede hablar de celdas de hidrógeno, hidrógeno verde, puede hablar de movilidad eléctrica, pero en determinados tamaños y en determinados portes de transporte el desafío es superador, porque hoy sí no están las tecnologías, por eso se habla de combustibles sintéticos. Creo y coincido totalmente que tenemos que hablar de una transición, y que, sin mencionar biocombustibles, hay un montón de estrategias para transitar ese camino, y no, como decían antes, esperar al 2030 que ya vendrán tecnologías superadoras, sino que la acción es inmediata. seguro, así es. Así que bueno, yo quería agradecerles, Mercedes, Patricio, Gabriel, un lujo conversar. Obviamente tendremos para conversar infinitas cosas, pero bueno, obviamente a los que están participando y demás, sigan el recorrido hasta Escocia, hasta noviembre. Ahí la embajada va a estar activa informándonos muchas cuestiones. Sigan a Andriani en su página, en su reporte de sustentabilidad, con un montón de acciones, iniciativas. Y obviamente, Patricio, te estaremos siguiendo, porque de alguna manera sos una voz interesante que lleva el tema con esta visión holística, así que somos tus fans, me atrevo a decir, porque está bueno poder tener una voz con un peso político que está, digamos, con un mandato tan importante en cuanto a trabajar una gestión en una provincia, pero también con un mandato mucho más amplio y ambicioso que tiene que ver con este problema global que nos afecta a todos. Así que súper agradecidos de mi parte y en nombre de la Cámara. Y Alejandro, te doy la palabra para que hagas el cierre y algunos mensajes. Bueno, gracias Lucas, gracias a todos los expositores. Y también en la Cámara se ha identificado desde hace 9 años que no hay tiempo, y por eso es que estamos premiando a todas las iniciativas de triple impacto que permiten de alguna forma concientizar a la sociedad y al sector privado, no solamente al sector privado, sino también al sector público, asociaciones y demás, de la relevancia de tener un enfoque sustentable en todos los desarrollos que se emprenden. Así que por eso es que utilizamos y agradecemos especialmente a la embajada, al primer, digamos, ministro de cambio climático que tenemos en la región, y también a Gabriel Pérez, que también a través de la empresa Andreani se ha sumado a nuestro premio el año pasado, obteniendo esa mención. Así que, bueno, simplemente comentarles que estamos lanzando hoy el premio, y los invito a recorrer la página que estamos poniendo hoy en el aire, que se llama premiosostenibilidad.com, y ahí van a tener toda la información relativa a las bases y condiciones de esta nueva edición del premio, y información de sostenibilidad en general. Así que bueno, aprovecho este espacio para comentarle algunos de los próximos eventos que estamos presentando en la Cámara durante este mes de julio. La semana que viene tenemos dentro del Comité de Diversidad e Inclusión de la Cámara, que también es un tema estratégico para nuestros socios. Vamos a disertar acerca de la discapacidad en el ámbito laboral. También ese mismo día, junto con UNSEMA, se va a hablar de la posición económica global del Reino Unido luego del Brexit. El 15, es decir, el jueves de la semana que viene, hacemos una primera feria virtual de servicios, en el que la Cámara Británica, junto con otras 21 cámaras binacionales, estamos haciendo como una
como una exposición virtual en la que invitamos a todo el sector, al público en general, a recorrerla y a solicitar reuniones a los expositores. Todo esto es abierto y gratuito. La semana que viene también, junto con las cámaras canadiense y americana, continuamos con nuestro ciclo en el que vamos palpitando la previa a las elecciones, y en esta oportunidad va a disertar el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Y bueno, y por último mencionar que el día 21, en un evento conjunto con las embajadas británicas en Buenos Aires y en Santiago de Chile, vamos a hablar de la minería del futuro, y en ella van a estar presentes las principales mineras inglesas, y también funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, donde vamos a tratar el futuro que tiene la minería en el mundo. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos en estos eventos y en los próximos que vayamos presentando a lo largo del tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a los oradores que tuvimos hoy por unas brillantes intervenciones y que nos den toda esta información tan relevante y tan útil para nuestra vida diaria. Así que bueno, nuevamente gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos vemos.